Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy todos vamos a emprender un viaje juntos. El viaje de Gökberk dejó su huella no solo en la pantalla sino también en los corazones a lo largo de los años. Un hombre que da sentido a los silencios con una sola mirada y que fascina a millones con una sola sonrisa. Gökberk Demirci. Pero este vídeo no es de ese actor que ves en pantalla. Hablaremos de una nueva historia de amor que esconde detrás de su corazón. Tranquilo, profundo, pero tan real. Sí, Gökberk Demirci ya no está solo. La persona que está a su lado en su nueva vida es alguien que llama la atención no por su belleza sino por su sencillez. Pelin Yamachi. Pero este amor no empezó con flores, poses llamativas y miradas que olían a publicidad. Este amor fue declarado en una sola frase. Algo que completa a una persona y la hace sentir bien, dijo Gökberk. Y comprendimos. Él ahora buscaba la paz. No podíamos olvidarnos de Özge. Pelin es tan sencilla y hermosa. Para Gökberk es importante ser feliz. Sin embargo, no todos guardaron silencio ante este nuevo amor. Miles de fans dijeron: había una historia inconclusa con Özge. El amor verdadero solo sucede una vez, pensó. ¿Qué opinas? ¿Está Gökberk en el camino correcto? ¿O hay todavía una frase inconclusa escondida en lo más profundo de tu corazón? En este vídeo no solo hay amor. Hablaremos del cambio de un hombre, la transformación en su corazón y su viaje emocional desde el pasado hasta el presente. Si estás listo, nos adentraremos en el amor. A veces la vida nos ofrece una segunda oportunidad, en silencio, sin hacer ruido. La nueva relación de Gökberk Demirci con Pelin Yamachi es precisamente una historia de ese tipo. No se anunció con una foto sensacional de la mano ni con largas explicaciones. Solo con unas frases sinceras. Va viento en popa. De hecho, incluso esta declaración bastó para quienes lo entendieron. Gökberk quiere la paz ya. Un amor oculto, sin comentarios, tal como es. Pero admitamos que esta historia también tiene una historia. Ese viejo amor con Özge y Aziz, que no cabía en la pantalla ni en los corazones. Un cuento de hadas que una vez estuvo tejido de esperanzas, que algunos fanáticos aún recuerdan como Ghost y suspiran por él. Puede que esa historia ya haya terminado, pero la huella que dejó aún está fresca en algunos corazones. Y lo curioso es que incluso estos rastros son suficientes para demostrar lo verdaderamente amoroso que es Gökberk. La mayoría de sus fans optaron por estar felices con su felicidad. Aunque algunos todavía dicen: me gustaría que estuviera con Özge, la mayoría de la gente está feliz de ver a Gökberk sonreír nuevamente. Porque amar a alguien es poder hacer las paces con quien se ama. ¿Y podría ese brillo tranquilo en los ojos de Gökberk ser un signo de una nueva paz? La serenidad que muestra en su relación con Pelin Yamachi es en realidad como un respiro interior que llega después de un amor largo y agotador. Gökberk ya no aparece en los titulares de las revistas, vive su amor con una felicidad que quizás solo un puñado de personas conocen. Y quizás por eso es más real, más valioso. Quizás a veces sea necesario luchar por el amor en silencio en lugar de vivirlo en voz alta. Y Gökberk parece estar haciendo precisamente eso, contar sin hablar. Con su mirada, su postura y sobre todo, su vida privada que quería proteger. Porque algunos amores crecen en susurros. Y quizás se queden más tiempo. Este vídeo no es solo sobre amor. Contaba la historia de un corazón que volvía a latir con esperanza. El vínculo especial que Gökberk Demirci y Pelin Yamachi establecieron lejos del ojo público, sino de corazón a corazón. Y un corazón que una vez estuvo roto, abriéndose nuevamente al amor. Si estos sentimientos también te han tocado, me gusta el vídeo, suscríbete al canal, y no olvides activar la campanita de notificaciones para estar informado de los nuevos vídeos. Nos vemos en los comentarios. ¿Crees que Gökberk ha encontrado ahora la verdadera paz? Saludar viejas historias y zarpar hacia un nuevo amor, ¿es coraje o destino? Y ahora, os dejamos con la emotiva canción que escribimos especialmente para Gökberk y Pelin. El lado silencioso de mi corazón se acerca. Esto no es solo una canción. Tal vez sea su confesión susurrada de amor en su forma más pura. Una vez tuve sueños, un cuento de hadas cuyo nombre memorizado. Pero algunos cuentos de hadas terminan, queda inacabado. Silencia el corazón y lo cansado. Pasó una temporada por mí, nunca me ha gustado tanto el otoño. Entonces viniste, la dirección del viento cambió de repente. Eras el lado tranquilo de mi corazón.
nadie oyó, pero tú viniste y escuchaste. Yo era un niño roto, tal vez estaba cansado, pero viniste, mis ojos sonrieron, delicado como el ajenjo, puro como su nombre. No tocaste el pasado, te quedaste callado, tú simplemente te quedaste a mi lado. Y a veces una mirada habla más que 1000 palabras. Tal vez fue un viejo sueño. Nos amamos, nos desecharon, pero pasó. Ahora tengo otro camino contigo, sin miedo, sin esconderme, justo en mi corazón. Estabas en el lugar más tranquilo y profundo de mi corazón. No me encontraste, me sentiste. Éramos una canción que no fue escrita para nosotros dos. Ahora el amor está escondido en esta melodía. Y si un día nos quedamos callados, sepa que este amor está gritando en mi corazón, porque algo de felicidad solo crece en silencio.